Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceiras, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Opinión Socialista en Radio, donde estaremos hablando de toda la actualidad, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Arrancamos el programa saludando a nuestra querida operadora Diana y agradeciéndoles, como siempre, a Gio Iris y a Marcelo Argüello, fundamentales en la producción para que nuestro programa salga al aire. Mi nombre es Gastón Covino y ya mismo le voy a dar la bienvenida a mi compañera en la conducción de Opinión Socialista en Radio, Guillermo de los Hoyos. Buenas noches, Gastón, buenas noches a toda la audiencia. Aquí andamos contentos de empezar una nueva edición de Opinión Socialista en Radio, el programa número 87, si no me equivoco, así de esta tercera temporada, ¿no? Y el 21 de esta tercera temporada. El 21, ¿verdad? 87 en total. Así es, ya 3 temporadas al aire. ¿Quién hubiese dicho, no? Terrible. ¿Cómo andamos, Guille? ¿Bien? Acá hace un frío bárbaro. Bien, muy bien. La verdad que hoy muy bien, en una jornada nacional de lucha que ha recorrido el país, una jornada docente, pero que bueno, claramente viene demostrando la predisposición al conjunto de la clase y de los trabajadores para no ceder ni un derecho, ¿no? Muestran el camino, ¿no? Los y las docentes, es ahí en las calles y organizados, y organizadas, ¿no? Por supuesto. Así es. Así que bueno, y hoy vamos a estar con un programa que va a hablar de eso también, ¿no? Vamos a estar charlando sobre las reformas constitucionales que pretenden los partidos del régimen para sacarnos derechos, ¿no? A ver, ¿ahí se escucha? ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Antes se me escuchaba, no se escuchaba nada, no tenía ni retorno. Bueno, buenísimo, estaba hablando al divino botón, diría. Che, y yo te escuchaba bien, y tenemos invitados, invitadas importantes para hablar de estos temas, ¿no? Sí, hoy vamos a estar charlando con Carla Diana, profesora, socióloga, referente del Partido Obrero y la única candidata mujer a gobernadora de la provincia de Santa Fe por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad en las elecciones de este domingo que viene, ¿no? El domingo 10. Vamos a estar charlando también con Martín Fuentes, miembro de la red ecosocialista en la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos, y para hablar del acto realizado por la negacionista Victoria Villarruel, vamos a estar charlando con Pablo, trabajador y miembro del SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, organismo de los derechos humanos, ¿no? Terrible programa, y hoy un poquito más relajado porque no tenemos ningún partido de la Libertadores, así que vamos a estar enfocados acá. Siempre sale el futbolista, el futbolero, ¿no? Así que bueno, gracias, Guille, y antes de continuar les recuerdo que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 26 90 84 96 o también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y ahora, siendo ya las 9:11 de la noche de este frío miércoles 6 de septiembre, vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Gio Iris el editorial del programa de hoy. Diana, cuando vos lo dispongas.
De la reforma constitucional de Morales al acto de Villarruel en la legislatura de Cava, las recetas del FMI y sus agentes políticos. Los políticos que sirven a los intereses del imperialismo, a los capitalistas locales y extranjeros, aceleran los planes de saqueo, despojo de los derechos, las conquistas y las libertades democráticas. Y no hablamos aquí solo de los candidatos presidenciales, sino también de varios gobernadores que, como Morales en Jujuy, vienen promoviendo reformas constitucionales para legitimar el expolio de los recursos naturales, así como para criminalizar la justa protesta y el reclamo de las víctimas del saqueo que llevan adelante. La Constitución de Morales, que ha sido profundamente cuestionada por la movilización popular, es un cheque en blanco para que las empresas megamineras que ya operan en la provincia se apropien de territorios de pueblos ancestrales que defienden sus montañas, el agua y la Pachamama de la voracidad capitalista y de sus agentes políticos como Morales. Pero no es el único gobernador que se ha lanzado a reformar la Constitución provincial. Otros gobernadores, como el de La Rioja ahora y el de Salta antes, buscan poner las normas a tono con sus ambiciones políticas y personales, que coinciden con los intereses de las grandes empresas, que son las beneficiarias últimas del saqueo que se habilita con estas reformas. Pero para los pueblos es una amenaza. Es la represión, la postergación, la desidia, el hambre, la falta de oportunidades y la destrucción de sus territorios, sus formas de vida y hasta su cultura. Los partidos del régimen no tienen nada por ofrecer a la sociedad como no sea más expolio de los bienes comunes, como lo revela la alianza de Morales con el PJ para aprobar su repudiada Constitución. Los demás poderes del Estado, como la Corte Suprema o el Congreso, son tan garantes del orden colonial instaurado por el FMI y las instituciones y partidos del régimen como los presidentes y los gobernadores. Y como si estos ataques a los intereses vitales de la clase trabajadora y los pueblos no fuera suficiente, la legisladora Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Milei, organiza un homenaje nada menos que en la legislatura porteña para reivindicar a los genocidas de la dictadura militar, responsables de los delitos de lesa humanidad más atroces como los secuestros, las torturas, las desapariciones, los centros clandestinos de detención, los vuelos de la muerte o la apropiación de bebés de las víctimas. Para nosotros y nosotras, este acto obedece a una estrategia de la clase dominante de intentar recomponer la imagen y la figura de las Fuerzas Armadas a las que van a intentar recurrir para los periodos que se avecinan. Incluso el acto realizado, poniendo el eje en reivindicar a las víctimas y los muertos por los actos cometidos por la guerrilla, tiene como objetivo reinstalar la teoría de los dos demonios. Además, el homenaje es un mensaje político que coincide con una ola de amenazas y ataques a organizaciones de trabajadores como Suteba Tigre, la Biblioteca Popular 20 de Diciembre de Escobar, a una docente de Berazategui, las pintadas contra la ESI en escuelas de La Plata, la vandalización de la estatua de Dolores del Valle o las amenazas al Centro Cultural Haroldo Conti, entre otras. Tuvo una inmediata respuesta de las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos que nos movilizamos unitariamente para repudiar el acto negacionista y reivindicatorio del terrorismo de Estado. Un país en el que el FMI ordena una devaluación y el ministro y candidato Sergio Massa cumple a rajatabla e inmediatamente se traslada a los precios, al borde de la hiperinflación, agravando los padecimientos de las masas, necesita una salida diferente, basada en el protagonismo y la movilización unitaria en las calles de todas las víctimas del ajuste sin fin que se descarga sobre nuestras espaldas. Quienes causaron este desastre o quienes quieren resolverlo despojándonos de todo y por la fuerza, no tienen nada para ofrecernos como no sea más padecimientos para el pueblo trabajador. El próximo 8 de septiembre se realiza una reunión convocada por las organizaciones de la unidad piquetera para discutir la situación y organizar nuevas acciones de lucha. El sábado 2 de septiembre, en la sede de Suteba Tigre, en la zona norte, una importante reunión debatió sobre la misma necesidad
unidad y resolvió pasos para intervenir en los acontecimientos, enfrentando el ajuste y las amenazas que se ciernen. También, desde el espacio de la autoconvocatoria por la investigación y la suspensión del pago de la deuda externa, llama a una unidad de acción para enfrentar en las calles el ajuste y a los candidatos del FMI. Como militancia socialista, promovemos una política que unifique la fuerza de la clase en una misma lucha, comenzando por la unidad de acción y siguiendo por el Frente Único Obrero, que forman parte de la tradición de lucha de las masas, tradición en la que debemos abrevar para dar las respuestas que exige el momento. Desde Opinión Socialista, utilizamos todos los terrenos, incluso el electoral, para impulsar y organizar las luchas contra el ajuste en defensa de los derechos y las libertades democráticas, llamando para las próximas elecciones a votar al FIT Unidad, único espacio que plantea la ruptura con el Fondo Monetario, a potenciar la respuesta unitaria que se observó este 4 de septiembre alrededor de la legislatura, que sea un primer paso en un camino de unir las fuerzas del pueblo trabajador para poner fin al dominio del FMI y los políticos que sirven a sus intereses. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Excelente el editorial del día de hoy, la verdad que me gustó muchísimo, y a lo largo del programa vamos a estar hablando con nuestros invitados e invitadas sobre las reformas a las constituciones que intentan imponer, sobre las luchas en curso y también de la salida que proponemos para enfrentar el ajuste y la pérdida de derechos. Pero quería intercambiar un poco sobre el acto en la legislatura realizada por la negacionista Victoria Villarroel. Después vamos a hablar con nuestros invitados e invitadas también del tema, pero quería mencionar en primer lugar que como organización nos sumamos el lunes que pasó, el 4 de septiembre, a la convocatoria realizada por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, en rechazo al acto homenaje para reivindicar a los genocidas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y en segundo lugar, resulta importante también que desde este programa y desde nuestra organización expresemos todo nuestro apoyo y solidaridad a Estela de Carlotto ante los dichos desagradables, por llamarlos de algún modo, expresado por la legisladora y candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarroel, quien manifestó que Estela fue un personaje siniestro para nuestro país, porque bajo ese cariz de abuelita buena se dedicó a justificar el terrorismo. La verdad, lamentable. Y señalamos todo nuestro apoyo y solidaridad, más allá de no estar de acuerdo con la posición de no marchar el lunes a la legislatura tomada por las abuelas y gran parte del oficialismo, argumentando que ir a la legislatura era darle lugar a Villarroel y a su intento de reivindicar a los genocidas. Y ustedes, Guille, desde allá de Santa Fe, ¿cómo vivieron este acto? ¿Cómo lo vieron? Mirá, en principio lo que hay que decir es que el acto negacionista recogió un fortísimo repudio de todas las organizaciones del activismo, de la vanguardia, pero también de los sectores populares que claramente, digamos, lo que visualizan es a esta gente como lo que son, ¿no? Como personas que están dispuestas a aplastar al movimiento popular y a los sectores trabajadores en sus derechos y en sus luchas. Entonces, la respuesta fue muy contundente. Hoy tuvimos en el marco de la Jornada Nacional una asamblea intersindical en la Plaza San Martín, acá en Rosario, donde se manifestó claramente el repudio, donde se planteó que además del negacionismo esto era una apología del terrorismo de Estado, o sea, una apología del delito, pero lo más importante, me parece a mí, ha sido la respuesta de los movimientos y organismos de derechos humanos, de los partidos clasistas y de todo el activismo, ¿no? Creo que la respuesta fue muy contundente.
creo que hay, bueno, como decía el editorial, no partimos de cero y tenemos una experiencia que se ve apenas esta gente asoma la cabeza, ¿no? Es decir, apenas los que hacen apología del terrorismo de Estado, los que niegan la desaparición y robo de bebés, todo eso, bueno, claramente se reacciona rápido y se reacciona bien, y me parece que eso también es importante tenerlo en cuenta en este contexto. Sí, y aporto a todo esto que decís, que también es importante como para que se tome conciencia, ¿no? Que todos los que nos escuchan, las que nos escuchan, ¿no? Porque que sepan que Villarroel no es una persona ajena a lo sucedido en la década del 70 y que hace esto porque no es que no tiene un interés, a todo lo contrario, tiene un interés personal y porque realmente no le importa los familiares de los militares muertos. Villarroel, recordemos y remarquémoslo, es hija y sobrina de represores y gracias a las leyes del régimen burgués no fueron juzgados su tío y su papá por los atroces crímenes de lesa humanidad que cometieron, ¿no? Estos que vos mencionabas. Entonces tiene un interés marcado, no es una persona ajena, insisto. Y también otra cosa que es importante decirle a todos y a todas aquellas que por bronca votaron a Milei, que este espacio no es un espacio nuevo ni nada por el estilo, sino representa lo más viejo y peligroso del régimen. Eso me parece importante destacarlo y nosotros entendemos que hay bronca, que algunos le prometieron que iba a haber una pobreza cero, otros le prometieron que iba a haber asado, que no iban a pagar la deuda con el hambre del pueblo y sin embargo, bueno, acá estamos pagando el ajuste, como decía el editorial, ¿no? Somos nosotros, la clase trabajadora, los que pagan esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que comenzó con la dictadura genocida que banca Villarroel, ¿no? Sí, pero por eso, en función de lo que vos decís, me parece de explicarlo, de decirle a todos los sectores, anunciarle quién es Villarroel y todos los sectores que la bancan. Me parece que la mejor manera ha sido esta respuesta a la que vos estuviste participando el lunes, mostrando claramente que no hay vuelta atrás. O sea, así como se demostró cuando la Corte, bueno, lo decía Norma la semana pasada, ¿no? Cuando estuvo acá charlando con nosotros, cuando la Corte quiso implementar el 2x1 a los genocidas, se salió masivamente, y ayer el lunes hubo también una muestra de eso, y seguramente vamos a estar las veces que hagan falta cuando estos genocidas y defensores de genocidas asomen la cabeza tratando de lavarse la cara y de decir que no son lo que son, asesinos. Así es en la calle, con lucha y organización, como fue cuando votaron el indulto, ¿no? A estos genocidas. Así es. Así que bueno, Guille, tenemos para rato, para charlar y hablar bien y desarrollar todos estos temas con nuestros invitados e invitadas. Así que ahora hacemos una pausa. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15, podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y estamos esta noche en la continuidad de Opinión Socialista Radio
con nuestra primera invitada, quien tiene la amabilidad de estar aguardándonos un ratito. Ella es la compañera Carla Diana, profesora, socióloga, referente del Partido Obrero y candidata a gobernadora por el FIT Unidad, con quien, bueno, además tengo la alegría de trabajar y de compartir la escuela ahí en el Nacional 2. Así que, Carla, gracias por esperar. Guillermo de los Hoyos te saluda y te doy la bienvenida junto a Gastón Covino a Opinión Socialista en Radio. Hola, Guillermo, muchas gracias por la comunicación y un saludo para Gastón. Hola, bueno, hola Carla, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estábamos charlando, ¿no?, sobre varias cosas al comenzar el programa, y este programa lo planteamos uno de los ejes en torno a las reformas constitucionales que están proponiendo los partidos del régimen para ir contra nuestros derechos y para hacer los deberes que mandan sus dueños, sus mandantes, ¿no? Y en ese marco queríamos empezar charlando con vos sobre una de las propuestas que hizo el candidato más votado en las últimas PASO, Milei, que propuso derogar el artículo 14 bis, donde varios derechos laborales tienen rango constitucional, ¿no? ¿Qué opinión te merece a vos esta idea, esta propuesta del candidato más votado en las últimas PASO? Le va a costar un poco hacer reformas constitucionales a Milei, que no tiene ningún tipo todavía de apoyo, ¿no?, en la Cámara de Diputados, entre los senadores, en las distintas provincias, aunque evidentemente está haciendo la tarea sucia de ir recauchutando a la casta del menemismo, del macrismo, de los punteros del PJ bonaerense para armarse esa estructura que en principio no tiene. Obviamente es una propuesta muy de fondo de reforma laboral la que plantean los libertarios. Son de alguna manera la vanguardia de una agenda que comparten todos los partidos patronales, la reforma laboral por partes que se ha venido aplicando el gobierno del Frente de Todos. Lo vimos con este convenio de Toyota, donde se modificaron los descansos y se flexibilizó todavía más la tarea de los metalmecánicos, y luego, bueno, obviamente en la flexibilidad laboral enorme que recorre a la Argentina, tenemos a 4 de cada 10 trabajadores precarizados, y entonces, bueno, una reforma constitucional sería darle un estatus, si se quiere, legal a toda esta destrucción de los convenios colectivos de trabajo. Bueno, se habló el otro día de parte de las cámaras patronales de eliminar la ultraactividad, que precisamente significa que frente a la ausencia de una legislación explícita en favor del trabajador, se respetan los derechos adquiridos. Bueno, y eliminar eso significaría volver a la ausencia de cualquier tipo de resguardo, en la onda de lo que había planteado alguna vez Bolsonaro en Brasil, ¿no? El contrato por día, y, bueno, directamente eliminar cualquier tipo de legislación laboral. Me parece que lo más preocupante es cómo se viene posicionando la burocracia sindical, de la cual obviamente nadie espera nada, pero bueno, la CGT habría tenido una reunión, o eso por lo menos trascendió con Milei, y luego, bueno, las reuniones de Gerardo Martínez, el batallón 601, este hombre de la burocracia sindical pro dictadura, las definiciones de Barrio Nuevo a favor de Milei. Bueno, evidentemente hay todo un sindicalismo empresarial que se ha vendido definitivamente a los proyectos más reaccionarios de las patronales, y en este punto me parece que también tenemos que sortear el escollo de además de esta agenda antiobrera que comparten todos los partidos patronales y que Milei expresa de la manera más violenta, la complicidad enorme de una burocracia sindical que se mandó a guardar estos 4 años, que no ha jugado ningún papel en la defensa de los salarios, de las jubilaciones, que pactó con Macri durante el último mandato, y ahora, bueno, está también haciéndole guiños a Milei. Y la burocracia sindical también vio con buenos ojos en esta reunión que vos comentabas el tema del fin de la indemnización y
y sacar un seguro al estilo de otros países, decían, y como el que aplican en la UOCRA, ¿no? Precisamente uno de los sectores más precarizados. Tal cual, creo que esa reunión fue muy sintomática porque, bueno, UOCRA son uno de los dos convenios flexibles, ¿no?, de los 90, UOCRA y Comercio, son el modelo de convenio colectivo al cual apuntó el menemismo, y entonces se destruyeron los convenios de los trabajadores telefónicos, de los empleados telefónicos para encuadrarlos en comercio a la baja, y UOCRA, bueno, es la otra rama de fraude laboral, se ve mucho sobre todo acá en la provincia de Santa Fe, en cómo contrata Sindar en Villa Constitución, que tiene prácticamente la mitad de la plantilla bajo convenio UOCRA, aunque son todos trabajadores que están directamente ligados a la producción siderúrgica. Bueno, y el modelo precisamente de indemnización es que el trabajador va pagando por adelantado su propio retiro y su propia indemnización en un oficio donde aparte los accidentes laborales son la regla. Y creo que, bueno, la clase capitalista en algún punto marca esto, y creo que hay una adaptación enorme. Nosotros, bueno, lo marcamos en su momento, creo que desde toda la izquierda, esto de Grabois, diciendo que los empresarios pyme no podían dormir a la noche por la industria del juicio, lo cual obviamente es un guiño gigantesco también esta idea de que en lugar de que el gran problema de la Argentina es el fraude laboral, la industria de violar los derechos que tenemos los trabajadores, marcar que hay que seguir dándole beneficios a las patronales, que aparte utilizan las pymes como una pantalla muchas veces para tercerizar tareas que obviamente son de las empresas grandes, como pasa en el caso de Sindar. Bueno, lo hacen obviamente con el objetivo de desconocer derechos laborales y fundamentalmente pagar salarios más bajos. Con lo cual, bueno, creo que esa reunión con UOCRA fue una señal en qué dirección piensan terminar de eliminar las indemnizaciones y cuál sería el modelo. Bueno, el propio trabajadora es el que paga de su bolsillo el retiro, ¿no? Bueno, hay que ver, obviamente todo esto va a tener que pasar la prueba de los hechos. Los trabajadores tenemos una larga tradición de lucha, y me parece que todo este tipo de reformas antiobreras van a tener que pasar la prueba de la calle y una confrontación enorme entre clases sociales. Esto que contás de Grabois debe ser uno de los puntos que le dio en la carpeta a Massa el día del acto, ¿no? Bueno, lo de Grabois creo que fue un papel nefasto, porque obviamente su candidatura estuvo al servicio de bloquear un corrimiento a la izquierda de todo un sector del electorado que no quería votar a Massa por lo que significa Massa, ¿no? El hombre que viajó a Davos con Macri, el hombre de la embajada Yankee, el hombre que viene aplicando este plan de guerra contra los trabajadores para seguir una agenda del FMI que por otro lado tampoco se cumple, porque las propias contradicciones de la economía argentina hacen que cada medida que se tiene que tomar en ese sentido haga destapar pequeñas crisis. Bueno, y me parece que en este punto, bueno, adaptándose programáticamente también da cuenta de toda la impostura de ese planteo que quiere pretender ser un peronismo de izquierda y que en definitiva tiene la función más reaccionaria, que es impedir que los trabajadores rompan definitivamente con el PJ y busquen una alternativa política independiente. Amigo del Papa, por otra parte. Así es. Carla, por otro lado también te queríamos preguntar, mira, varios gobernadores están haciendo reformas a favor de las grandes empresas, ¿no? Y, por ejemplo, para la hidrovía en la cuenca del Paraná, algo que les toca muy de cerca a ustedes ahí en Santa Fe, también a nosotros acá sí, en Buenos Aires, Fernández se juntó con varios de estos gobernadores, y armó un ente que pareciera tener una presentación nacional y popular. ¿Qué te parece ese manejo a vos? Bueno, fue otra de las imposturas de este gobierno, porque se venció la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima, que es esta empresa que tiene licitado el río Paraná, y como no pudieron terminar de definir quién se quedaba con eso, se metió una intervención bastante pedorra, ¿no? Porque lo único que han hecho es subir el arancel que cobra el Estado por algún traslado por el Paraná, pero la realidad hoy es que de los 37 puertos que tiene la provincia, casi todos son privados,
y los que están, digamos, en manos del Estado también están concesionados a manos privadas. Y aparte, bueno, cuando uno habla de privados, también hay que decir quiénes son. Son Renova, son Cargill, Dreyfus, Costco, Afindar, Vicentín, es decir, han entregado la conexión estratégica con el comercio exterior, no solamente de Santa Fe, sino de toda la Argentina, a las multinacionales cerealeras, que de esa manera obviamente abaratan enormemente los costos, porque directamente despachan los granos desde los puertos que son de su propiedad. A partir de eso hacen todo tipo de maniobras económicas delictivas. Hay noticias de sobra en relación al contrabando de granos hacia Paraguay para, bueno, cobrar precios mayores, mercadería que queda ahí que nadie controla. Y aparte, bueno, todo lo que ha significado la exportación de cocaína, de marihuana a través de puertos privados, como fue el último caso desde los puertos de Renova y en San Lorenzo hacia Australia, y bueno, anteriormente desde Puerto Terminal Rosario, propiedad de Vicentín y Ultramar, también hacia Países Bajos, hacia el continente europeo. Con lo cual, sí. No, perdón, te escuchaba, la otra vez también te escuchaba en el debate público el otro día en candidatos a gobernador. Sí. También digo los puertos como lugares estratégicos para las redes de trata que estos gobiernos absolutamente niegan como la importancia que tienen, ¿no? Bueno, y vos lo mencionabas también a eso. Sí, totalmente. Han habido muchísimos casos de trata de personas. Bueno, cada tanto aparecen contingentes de filipinos en San Lorenzo. Bueno, contrabando internacional me refiero. Y luego ese desmanejo del puerto significa muchas cosas. Por ejemplo, que haya desaparecido Paula Perazzi, precisamente en la localidad que tiene todos los puertos más importantes de la Argentina. Creo que no son cosas casuales. Al mismo tiempo ahí aparece todo un entramado, obviamente con la policía, con los intendentes locales, con Traferri, y bueno, personas que desaparecen y la verdad que se sospecha que han sido tiradas a través de los puertos privados. Me parece que hay un entramado bastante siniestro, y obviamente también ese es un lugar del contrabando de armas, porque no solamente hay que hablar de la exportación de droga, que es la parte del león, el narcotráfico. Obviamente a eso se le suma el narcomenudeo y fundamentalmente el lavado de ese dinero negro en los casinos, en los bancos, en la especulación financiera, en la especulación inmobiliaria, sino que ese negocio también se sostiene sobre la base de un contrabando de armas inmenso, que en parte tiene que ver con la reventa de armas robadas por parte de la propia policía de Santa Fe. De hecho, acá hubo una jefa de policía desplazada porque su hermano estaba sospechado de ser una persona que contrabandeaba armas secuestradas, que fue Milce Chimenti. Y bueno, junto con esto, desde Paraguay, desde Brasil, las conexiones con Comando Capital, con Comando Bermelo, y cómo llega el armamento hacia acá, y cómo también se exporta desde fabricaciones militares en Fray Luis Bertrán, armamento que luego aparece en las favelas. Yo recuerdo cosas porque a veces uno va perdiendo el registro de la cantidad de elementos que conectan a los puertos con el narcotráfico, como aparte el narcotráfico utiliza los campos, la propiedad terrateniente para hacer los bombardeos con cocaína en avionetas que luego van a Uruguay. Es decir, el copamiento del narcotráfico obviamente tiene un fundamento capitalista, es un negocio multimillonario, pero el hecho de que esté tan concentrado en Rosario, en el Gran Rosario, obviamente tiene una conexión con un régimen sojero que ha favorecido toda una estructuración del narcotráfico acá. Entonces, creo que son muchas cosas el tema de los puertos, obviamente el saqueo patrimonial, haber perdido el control del comercio exterior hasta físico, con esta hidrovía que sigue en manos privadas y que aparte hay una gran crisis porque se la disputan los yanquis, se la disputan los chinos, ahí el gobierno no ha terminado, me parece, de definir hacia dónde va a terciar, porque obviamente es una cuestión de orden estratégica de quién se queda con el control del comercio exterior argentino, y aparte, bueno, todo este desmanejo vinculado al copamiento del narcotráfico. Realmente el tema de los puertos, bueno, nosotros lo tratamos en el debate, como vos decías,
y creo que realmente es muy expresivo el silencio del resto de los candidatos sobre el tema más importante de Santa Fe, que son las puertas. Claro, así es. Bueno, y te aprovechamos tu presencia también acá como militante revolucionaria para poder abordar otro tema que en los debates provinciales y nacionales está cada vez más ausentes en esos debates, y es la cuestión de género, ¿no? Sí. ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué sucede esto en un país con un movimiento de mujeres y diversidades tan potente? Sí, la verdad que me llevó tiempo de reflexión, porque obviamente quienes militamos en el campo de la izquierda revolucionaria tenemos un compromiso genuino con la lucha contra la opresión de género, por la emancipación de las trabajadoras, de las mujeres, con la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual, de identidad de género. Pero bueno, viendo cómo quedó este debate final con 4 varones y una única mujer, y el hecho de que esa mujer haya sido apoyada por las fuerzas de izquierda, por la militancia popular, me parece que merece una reflexión un poquito más de fondo. Y una primera cuestión que se me viene a la cabeza es la manipulación enorme el peronismo en sus diferentes variantes, y obviamente también del campo opositor, macrista, radical y demás. Porque bueno, cuando fue la ola verde, todo el mundo quiso mostrarse sororo. Yo recuerdo inclusive antes, cuando fue Ni Una Menos, la cantidad de políticos sacándose la foto con el cartelito. Y luego, bueno, han gobernado dándole la espalda a esos reclamos. Macri armó un instituto de la mujer, cooptó a Fabiana Túñez, que era una referente de la lucha contra la trata de personas. Ese instituto fue realmente un fiasco, no resolvió absolutamente nada, se dedicó también a cooptar a algunos familiares y no dar ninguna respuesta en el marco de todo este plan de ajuste de Macri. Luego el gobierno del Frente de Todos dijo que con el Ministerio de la Mujer se iba a jerarquizar el tema, porque bueno, un ministerio es más que un instituto. Agarraron a un montonazo de referentes del movimiento de mujeres, de su palo, y le pusieron cargos, armaron lunch, hicieron charlas, escribieron libros, y cuando vos tenés una situación de violencia de género y vas a querer conseguir un recurso genuino para atender a esa persona, no existe. Y aparte no existe, durante un tiempo fueron con argumentos realmente muy ¿cómo decirlo?, cínicos, ¿no? Te decían, bueno, no hay refugio porque el que tiene que irse de la casa es el violento, cosa que obviamente es cierta. Ahora, frente a la ausencia de esa realidad, porque no se garantizó que las comisarías tomen las denuncias, no se hizo ningún tipo de reforma judicial feminista, ni mucho menos, vos armaste centros integrales para que las mujeres con sus hijos, hijas, tengan un lugar digno a donde ir. Obviamente no ocuparon las estructuras de los hoteles, las estructuras de las iglesias, los edificios que están vacíos, para armar un lugar de asistencia en la emergencia. Ya ni hablar del trabajo, armaron este plan Acompañar, que fue una truchada total, un subsidio por 6 meses, que aparte no lo podían cobrar las mujeres más pobres de este país, que estaban cobrando el potenciar trabajo. No hay asistencia psicológica gratuita, no hay abogadas gratuitas. Y entonces, bueno, uno vio como todo el presupuesto que de alguna manera habíamos conquistado con lucha fue a parar una estructura burocrática de funcionarias bien alimentadas que se dedicaban a teorizar, y no había ningún tipo de respuesta, y por eso, bueno, tenemos los números de femicidios, de travesticidios. Y finalmente, bueno, sí. No, decime. Y bueno, no, finalmente la ley de aborto que se conquistó rodeando el Congreso de la Nación, todavía hay que pelearla, ¿no? Ha habido muchos casos de persecución. Tuvimos en Salta el caso de una médica que fue criminalizada, estuvo detenida por aplicar la ley de IBE. Entonces creo que cuando uno ve que no hay mujeres representando las fuerzas políticas patronales, tradicionales, los partidos del régimen, bueno, tiene que ver con que han usado a las mujeres como una bandera para maquillarse, para posar de progresismo, pero no tienen ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de espacio real donde la mujer pueda expresar una orientación política, porque bueno, son partidos que la verdad que son misóginos, son partidos que a la mujer le reservan siempre un lugar secundario, y este gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, de Massa, me parece que
se venía con una agenda muy reaccionaria debajo del brazo, no se sabía que venían a acordar con el fondo, a pagar la deuda, y la única bandera progresista era la del aborto legal, ¿no? Y trataron, bueno, al máximo de apropiarse de eso, que obviamente fue una conquista de la lucha, pero bueno, no pudieron pasar de ahí y han generado, bueno, un repudio enorme a gente que posa, que usa nuestros derechos como bandera, pero que después no tiene un candidato a gobernador que sea mujer, no tiene una política a favor de las mujeres. Entonces, bueno, me parece que la paridad de género no resolvió nada, ¿no? La paridad de género sirve para que las vicegobernadoras sean mujeres, para que las segundas diputadas sean mujeres, para aparentar que hay una integración a partir de esta discriminación positiva, pero la realidad es que las mujeres que defienden los derechos de las mujeres, que me parece que es el punto, ¿no? Porque mujeres hay Bullrich, hay Cristina Kirchner. Las mujeres que defienden los derechos de las mujeres siempre están subordinadas a armados políticos patronales que no pueden defender los derechos de las mujeres porque precisamente son patronales. Muy clara, Carla. Y este domingo, en estas elecciones a gobernador y gobernadora en la provincia de Santa Fe, como ya dijimos, vos sos la única candidata mujer, clasista y de izquierda. ¿Qué podés decirle a las y los trabajadores que te están escuchando? Bueno, que hemos conquistado algo importante. Obviamente es una conquista colectiva porque, digamos, que yo esté en estas elecciones definitivas, creo que es el esfuerzo de muchísimos trabajadores, militantes, activistas del movimiento de la mujer, del movimiento ambiental, que están sobrepuestos al ajuste, a los engaños, a la demagogia, y han podido, con las dificultades enormes que tenemos, porque obviamente vivimos en una democracia capitalista y por lo tanto la idea de que las elecciones son un terreno ecuánime obviamente es falso, hemos logrado sobreponernos y bueno, tener una representación política propia de quienes luchamos, de quienes defendemos un mundo sin explotación, sin opresión. Y me parece que aparte, bueno, hemos hecho una buena performance por toda la campaña que ha sido realmente enorme, súper sacrificada. Hemos recorrido la provincia, puesto el eje en volantear las grandes fábricas, que creo que eso es muy importante. Hemos ido a hablar con la clase obrera de Santa Fe, hemos luchado contra los punteros en los barrios, organizando nuestras propias asambleas, comedores, merenderos, que ha sido también un punto de ruptura a favor de la independencia política. Y luego, bueno, en un debate que creo que mostró que la izquierda tiene mucho para dar. Tenemos primero una gran caracterización porque somos parte de una clase trabajadora que es consciente de su realidad, que aparte tenemos un programa de salida que bueno, forma parte de nuestra historia como socialistas, como comunistas en el sentido más histórico del término. Y me parece que la población, que tal vez nos acompañe, tal vez no nos acompañe con el voto, porque obviamente hay muchas otras cuestiones que condicionan el voto y no solamente los argumentos, digo, bueno, compromisos, miedos, regimentación a través de los punteros, de los patrones, de la burocracia sindical, que obviamente es un gran factor, han podido ver que la izquierda es una opción política, que hay otra salida frente a la crisis del régimen y esta alternancia entre peronistas, radicales, macristas, que no es Milei, obviamente, que bueno, es un protofacho. Y me parece que en este punto tenemos que aprovechar esa referencia política, el conjunto de las organizaciones de izquierda, para dar un mensaje a la población de Santa Fe, que tuvo una tradición progresista, que ha sido defraudada en muchas oportunidades, para que definitivamente rompan con el centro izquierda, con todas estas mediaciones que han ido obstaculizando que la izquierda tenga un lugar en Santa Fe. Y bueno, aprovechar para pensar, ¿no? Cómo nos reagrupamos como trabajadores, cómo impulsamos las luchas ahora y cómo, bueno, defendemos esa presencia, esa referencia política como un nuevo punto de reagrupamiento de toda la izquierda en Santa Fe. Carla, la verdad, un re placer escucharte y te tenemos que ir despidiendo, pero te damos la oportunidad de que vos cierres la entrevista como quieras, si te faltó decir algo. Bueno, primero agradecerles a los compañeros y las compañeras de Opinión Socialista por este espacio, por convocarme, por este debate fraterno entre compañeros que aparte, te decía Guillermo al inicio del debate, somos compañeros de escuela, cosa que no me parece menor,
Y nada, Sí. simplemente aprovechar ese tiempito que nos queda para poder ganar votos. No hay que confiarse en que alguien que le pareció bien el debate nos va a votar. Me parece que hay que salir a verificar eso, a dar el último empujoncito, porque creo que una gran elección del Frente de Izquierda realmente va a ser una bocanada de aire fresco para todos los que la venimos peleando, y que bueno, obviamente el ascenso de Milei nos preocupó, nos interpeló, y bueno, me parece que por delante este domingo tenemos que esforzarnos para conseguir cada voto, y a partir de esa votación, bueno, juntarnos, proponernos, empezar a reunirnos y ver cómo hacemos para abrirle a la izquierda la posibilidad de ser gobierno, con un gobierno nuestro de los trabajadores, que creo que es lo que todos compartimos en la izquierda argentina, que nos proponemos un gobierno obrero. Así que, bueno, nada, convocarlos al voto con esa perspectiva bien profunda, y para darle un nuevo impulso a la izquierda en Santa Fe y a toda la izquierda en la Argentina. Carla, te despedimos. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy... No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias. Pasó por Opinión Socialista en Radio Carla de Diana, profesora, socióloga, referente del Partido Obrero y candidata, la única candidata a gobernadora de Santa Fe por el FIT Unidad. Ahora hacemos una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio por la AM740 Radio Rebelde. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. 2 minutitos apenas pasaron de las 10 de la noche, continuamos en Opinión Socialista en Radio y ya mismo vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Él es Martín Fuentes, miembro de la Red Ecosocialista en la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos. Buenas noches, Martín. Gastón Covino es mi nombre y junto a Guillermo de los Hoyos te saludamos, te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en nuestro programa. Hola, buenas noches, Gastón, ¿cómo están? Un saludo ahí a vos, a todo el estudio, toda la gente que está escuchando. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos por estar, compañero. Bueno, Martín, arrancamos con la entrevista y lo primero que te queríamos preguntar, hablar un poquito es, mira, en julio de este año tuvimos la oportunidad de charlar con Jenny Luján, integrante de la Asamblea por la Vida en Chilecito, La Rioja, y ella nos contaba que se estaba conformando la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos. ¿Le podés contar a nuestra audiencia cuál es la lucha que viene llevando adelante esta Asamblea desde su conformación y quiénes la componen? Sí, bueno, les comento ahí a todos. Desde julio que se hizo este llamado, justamente ahí de los compañeros de la Asamblea por la Vida de Chilecito, donde está Jenny y también de las mujeres defensoras del agüita de San Martina, se hizo esta convocatoria, que comenzó, si mal no recuerdo, en agosto, no recuerdo bien la fecha del primer encuentro, si fue a finales de junio, principios de agosto, por ahí. Con la intención, bueno, de poder generar de algún modo una contrapropuesta a lo que fue el llamado a la reforma parcial de la Constitución que hizo el gobernador justamente en esa fecha, en julio. Y el llamado también o el anuncio de este acuerdo del plan maestro, como se le llamó, del agua, con la empresa sionista Mecorot.
bueno, de algún modo fue la intención para poder enfrentar toda esta avanzada extractivista, todo este saqueo que vienen buscando imponernos los gobiernos, que están al acecho, decimos nosotros, porque no es casual que al mismo tiempo que reforman la Constitución, a meses de la reforma de Jujuy, también avancen con un plan como que quieren imponer con Mecorot. Y la intención principalmente fue generar una contrapropuesta por la positiva, digamos, de pensar la Rioja que sí queremos. Y bueno, a partir de esta convocatoria es que hicimos un primer encuentro en la ciudad capital de La Rioja, un segundo encuentro en Chilecito, justamente, ahí con el Famatina de fondo, y un último encuentro ahora, este sábado que pasó, en Chamical. Fueron estos 3 encuentros en los cuales, bueno, fuimos intercambiando y participaron diversos sectores de la población. Participamos, bueno, docentes, estudiantes, jóvenes, trabajadores, bueno, pequeños productores también, artesanos, o sea, sindicatos, de todo. Hubo de todo, justamente la intención era eso, que sea abierta, que sea verdaderamente democrática, que refleje que desde los sectores populares tenemos la intención de abrir el debate, abrir la discusión, que lógicamente es lo que viene faltando por parte de las instituciones, que bueno, buscan fingir que existe una real democracia, digamos, a la hora de la toma de decisiones, pero acá lamentablemente no hay ningún tipo de participación de las comunidades cuando se trata de nuestros derechos ambientales, digamos. Ahora, se impulsó esta actividad y bueno, hicimos estos 3 encuentros donde fuimos intercambiando sobre diferentes problemáticas que tenemos en la provincia, pero con un especial énfasis en la cuestión del agua. Participaron también investigadores, geólogos, bueno, pequeños productores que son por ahí los más afectados justamente por la falta de agua. Sabemos que acá en la provincia tenemos un estrés hídrico que es clásico y que bueno, todo indicaría que puede empeorar si se avanzan en este tipo de reformas, digamos, de este tipo de medidas. Y Martín, bueno, sí. Discúlpame, Guillermo te saluda, buenas noches, discúlpame que te corte, pero vos mencionaste varias veces la reforma de Quintela. Sabemos que, bueno, que para llevar adelante el saqueo de nuestros bienes comunes al servicio del Fondo Monetario, de las multinacionales, los distintos gobiernos impulsan, como ocurrió con el gobierno radical de Morales en Jujuy, esa reforma, ¿no? ¿Nos podías comentar un poquito en qué consiste esa reforma que está impulsando Quintela? Cómo, bueno, un poco también estabas comentando cómo se organizan para enfrentarla, ¿no? Sí, sí, les comento ahí, justamente de esta asamblea sacamos un documento que tiene la intención de rechazar esta reforma. O sea, lo plantea de plano de entrada porque algo que se discutió mucho en las asambleas de un primer momento es que la reforma es ilegítima. Mucho se habló también de la reforma de Morales sobre su inconstitucionalidad por diferentes aspectos. De hecho, también hubo abogados participando de la asamblea de acá y también nos marcaban diferentes irregularidades en el terreno de la legalidad, digamos. Ahora, nosotros sabemos muy bien, digamos, en los sectores que siempre estamos en las luchas, siempre estamos de este lado, digamos, que la legalidad finalmente termina siempre reflejando las voluntades de las grandes empresas, de los gobiernos, y la legalidad ellos la acomodan a sus propios intereses. Ahora, acá hay un problema esencialmente de legitimidad, y es que esta reforma se convocó y se terminó votando sin que se conozca qué se iba a tratar, sin que se conozca ninguno de los proyectos, ni del oficialismo, obviamente, y obviamente mucho menos de la oposición, y que se dio a días, digamos, de convocatoria, a meses, mejor dicho, de todo este antecedente muy preocupante de lo que ocurrió en Jujuy, donde ahí quedó bien en claro que los gobiernos no les interesa, la legalidad para ellos termina siendo un motor para poder legitimar sus propias decisiones a espaldas del pueblo. Bueno, de algún modo lo que vemos nosotros Quintela quiere hacer es un Jujuy 2.0, digamos, demostrando que cuando se trata de ajustar a los trabajadores, cuando se trata de avanzar sobre nuestros territorios no hay ningún tipo de grieta. Y bueno, hicieron esta convocatoria que tiene diferentes aspectos que nos llaman la atención y que nos preocupan. El esencial, como les decía, tiene que ver con el agua, porque uno de los aspectos que se busca tratar es el de la accesibilidad porque
¿qué ocurre? No hay un proyecto oficial al día de hoy. Lo único que tenemos es un boletín oficial, que es cuando se vota en diciembre, cuando la Cámara de Diputados de la provincia lo votan, aprueban este llamado, y se explica cuáles serían los puntos a tratarse en la reforma, porque sería una reforma parcial, no se va a discutir lo que quiera el pueblo, se va a discutir lo que ya decidieron de manera antidemocrática estos diputados. Y uno de los aspectos tiene que ver con la accesibilidad del agua, la energía y la conectividad, es decir, litio, directamente tiene que ver con litio, pero también tiene otros aspectos como, por ejemplo, la cuestión de la educación. Se habla de que lo que quieren hacer es avanzar en la declaración de la educación como servicio esencial, básicamente para limitar el derecho a huelga de los docentes, por un decreto del año 2000, cuando un servicio es esencial, tiene que garantizar siempre servicios mínimos, a pesar de las medidas de fuerza. Y bueno, estarán al tanto ahí de lo que fue toda la lucha heroica de los autoconvocados de la educación durante el año pasado. Podemos decir que es el batallón fuerte, digamos, del movimiento de trabajadores acá en la provincia, y por lo tanto fueron la piedra en el zapato que Quintela busca sacarse ya hace bastante tiempo. Pero también hay otros aspectos polémicos, como es la constitucionalización de la renta básica universal, que de algún modo también viene en misma sintonía de lo que buscó hacer el gobierno el gobierno nacional durante todos estos últimos años, que es recortar el acceso a los diferentes programas de asistencia, el potenciar trabajo, esencialmente para, básicamente desarticular las organizaciones piqueteras que fueron la línea de frente, fueron la vanguardia en la resistencia contra la reducción del déficit, entre comillas, que viene exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Y ya lo dijo también acá Quintela, que él no quiere más planes sociales, él quiere generar trabajo. Bueno, sabemos que ese trabajo no es tal, es explotación, es trabajo en malas condiciones, sin condiciones dignas, y que en definitiva, es el paso previo para que empiecen a achicar el Estado, que es la receta que nos viene imponiendo el FMI. Y así tiene una serie de aspectos que también seguimos sin conocer, digamos, porque la piedra angular ahí, lo esencial, tiene que ver con eso, con que no conocemos, y que van a ser 36 diputados los que van a decidir por más de 300.000 personas que somos las que habitamos esta provincia. Por lo tanto, nosotros veíamos la necesidad de poder generar esta alternativa, que sea una asamblea, que sea democrática, que sea participativa, donde todo el mundo pueda ser incluido, donde la voz de todos esté representada, esté reflejada. Y nosotros ya sacamos este documento, empezamos a difundirlo, y lo que aclaramos ahí es que exigimos al gobierno que sea un documento vinculante. Es decir, que lo que está plasmado en esa propuesta que surgió de estos 3 encuentros, luego sea aplicado, sea política real. Es una lucha que nosotros sabemos que es necesario emprender desde ya mismo, y por eso es que estamos con ya el documento difundiéndolo en redes, difundiéndolo en las universidades, en diferentes lugares, para sumar la adhesión de los vecinos. ¿Tenés nuestros teléfonos, todo? Mandanos el contacto para poder ver el documento y solidarizarnos, ¿sí? Eso en primer lugar. Y después te quería preguntar, a lo largo y ancho del país crecen las luchas en defensa de los bienes comunes. Mendoza, Chubut, Jujuy, Salta, entre otras provincias, son un ejemplo de esto, ¿no? Y como integrante de la red ecosocialista, ¿le podés contar, mejor dicho, a nuestra audiencia cómo se vienen organizando, cómo se vienen interrelacionando entre las distintas provincias, entre los distintos pueblos, contra el avance del extractivismo en nuestros territorios? Sí, vienen habiendo diferentes iniciativas de diferentes lugares. Venimos coordinando, digamos, con diferentes espacios de lucha que están surgiendo. De algún modo hay una suerte de efervescencia generada, digamos, por la propia avanzada extractivista que estamos viviendo al día de hoy. Digamos, hay mucha sensibilidad, vemos nosotros acá en la provincia, hay un sentimiento de pertenencia a las luchas ambientales que yo por lo menos lo veo muy presente acá en la provincia, pero en todo el país, digamos. Usted mencionó estos antecedentes de Mendoza, Jujuy más reciente, pero también estuvo Chubut en el medio, que son provincias que siempre por ahí se replica esta regla de que parecen provincias que están dormidas, provincias donde prima la indiferencia. Y puede ser que haya como cierto ambiente de falta de participación, justamente
difundido por los sectores de los partidos tradicionales, los sectores de gobierno, que justamente buscan eso, buscan que la gente no se involucre, la gente no participe y que la política la hagan otros, las decisiones la terminen tomando ellos. Bueno, ahora, cuando estos gobiernos buscan atentar contra los derechos de los trabajadores, pero esencialmente con los derechos ambientales, cuando tratan de tocar nuestros territorios, bueno, la gente se despierta de manera inmediata, y el mejor ejemplo fueron estos, lo más reciente, de Mendoza por la 7722, de Chubut por la 5001, bueno, ahora Jujuy también contra la reforma, y que tiene además una interrelación con los diferentes procesos de movilización y de lucha. Por ejemplo, con la lucha docente. En Jujuy empezó todo el conflicto cuando los docentes se estaban movilizando, pero en medio de todo eso se mezcló, digamos, con la reforma, con la lucha de los pueblos originarios de Purmamarca, de las Salinas, y terminó, bueno, confluyendo todo en una gran lucha que busca dar vuelta a todo, digamos. Lo mismo pasó en Chubut, venían los estatales, venían los docentes movilizando, y cuando trataron de avanzar con la zonificación, salieron todo. Y bueno, y en nuestra provincia yo veo no es la excepción. Ya de algún modo el gobierno trató de hacer un laboratorio en su momento con la pandemia, con las granjas porcinas, digamos, de China, las granjas chinas de cerdos, después ajustando a la educación, y bueno, la educación también, la docencia salió en movilizaciones masivas, y ahora lo están haciendo con el litio, lo están haciendo con el cultivo de la soja y del trigo transgénico también. Bueno, el acuerdo con Meproto, hay diferentes aspectos, pero vemos la necesidad de... Te hago un paréntesis también, el personal de la salud salió, ¿no? Todo y más con la pandemia. Sí, bueno, de hecho, quienes más estuvieron llevando adelante medidas de esfuerzo en forma de paros, digamos, durante este año fueron el personal de salud, pero durante el año pasado sí, fue esencial, fue principalmente la docencia, digamos, mayoritariamente, más que principalmente la docencia durante el año pasado, de las que salieron a las calles, pero también la salud también, principalmente los profesionales, también estuvieron acompañando en los paros, estuvieron movilizando. Fue una lucha de trabajadores, digamos, de distintos sectores, la juventud obviamente también. Pero ahora, con esto de lo ambiental, viene sucediendo esto, que hay toda una política de gobierno que para poder sostener el pago de la deuda y profundizar, digamos, necesitan profundizar toda esta matriz de producción, necesitan profundizar el extractivismo, más que quieren profundizar el extractivismo, quieren profundizar el agronegocio. Se está gestando una resistencia que es plurinacional. Dan el ejemplo de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, pero las distintas asambleas también, las asambleas de comunidades, coordinando acciones en todas partes. Bueno, hay una coordinadora también que es fuera Mecorot, donde integrada por diferentes provincias como Mendoza, San Juan, bueno, las diferentes provincias involucradas. Es decir, está habiendo un proceso de coordinación en todo el país, de las diferentes provincias, porque hoy ya no hay punto en el mapa, digamos, de nuestro país donde no tengamos algún tipo de conflictividad en materia socioambiental. Por eso vemos la necesidad, digamos, y vemos como muy importante que en medios como el de ustedes, en las redes sociales, que la comunidad en su conjunto pueda nacionalizar las luchas que venimos dando por ahí en los lugares por ahí más alejados de los centros políticos como son Buenos Aires, porque hay mucha empatía. Pero bueno, también así hay intenciones por parte de los gobiernos, de los medios hegemónicos de comunicación, de invisibilizar, pero yo creo que por lo menos lo que viene sucediendo hasta el momento es que hoy lo que prima, lo que tiene más fuerza es la empatía y la necesidad de visibilizar todas estas luchas en todas partes. Sin duda, sin duda. Martín, vos mencionabas los distintos gobiernos, ¿no? Y los tres candidatos más votados a la PASO claramente están al servicio del Fondo Monetario Internacional y de los imperialismos, tanto yanqui como chino. Vos mencionabas las distintas empresas, ¿no?, que están detrás del bocado. Ante esta situación, ¿cuál te parece a vos que es la salida? Ocurre eso, que hoy el panorama es bastante incierto por una parte, porque no se sabe cuál de los tres va a gobernar, o sea, no hay garantía de nada, pero lo que al mismo tiempo está combinado con una certeza, que es, no sabemos quién va a gobernar, pero quien va a tomar las decisiones va a ser el FMI, o sea, es así. Es clarísimo que... como lo viene haciendo. Claro, como lo viene haciendo, sí, no va a variar. En todo caso, lo que va a ocurrir es profundizarse, o sea, aproximadamente lo que vamos a pagar este año de deuda externa son unos 9.000 millones de dólares,
de los cuales todavía faltan unos 7.000, creo que son unos 7.000 millones en lo que sería el pago de ahora de octubre, de noviembre y de diciembre. Y es bien claro cómo lo van a hacer tanto este gobierno que está como el que venga, digamos, porque lo vimos con esta negociación que venía trabada en las elecciones PASO, y bueno, una vez que hicieron esa devaluación del 22%, bueno, recién se pudo destrabar. Habrá que ver cuál es la próxima sorpresa ingrata, digamos, que nos espera para poder afrontar los próximos pagos que quedan en el año, y ni hablar de lo que se viene en los próximos años, porque por cómo está realizado este acuerdo, digamos, con el FMI, cada año vamos a ir pagando un poco más, digamos, y la realidad es que ya es inimaginable. Y esto, si esto no es todavía lo peor, digamos, no me quiero imaginar cómo es lo que se viene. Por lo tanto, hoy hay una seguridad, digamos, y es que con el voto no va a alcanzar, digamos. Es necesario para nosotros construir alternativas también en las elecciones, que por nuestra parte entendemos es el Frente de Izquierda, porque es la única lista que es de trabajadores, pero ahora lo que digo como red, ¿no? Es lo que nosotros vemos, pero ahora lo que venimos discutiendo con los distintos sectores del activismo, y es que es necesario desde ya mismo ir forjando un movimiento de resistencia y que va más allá de lo sectorial, digamos, es decir, si se trata en materia socioambiental, en materia sindical, en materia, no sé, educativa, es en todos los frentes, en todos los sectores de lucha. De hecho, recién hoy estuvimos hace un ratito en una asamblea en la universidad, también en defensa de la educación pública. Es decir, hoy ninguno de nuestros derechos está garantizado hacia el futuro, ni ahora ni hacia el futuro. La única garantía de que los podamos defender y que podamos conquistar, porque también lo que nos quieren hacer creer es que podemos pensar nada más en el mal menor y que tenemos que acostumbrarnos a la resignación, y es mentira. Si se da vuelta la tortilla, si se prioriza no el pago del FMI, se priorizan las necesidades de la gente, si se prioriza la voz de las comunidades y no las decisiones de los intereses de las corporaciones y los gobiernos, se puede pensar en una provincia y en un país donde como sí queremos, como lo venimos diciendo en las asambleas. Bueno, la única forma de garantizarlo es a través de la movilización, a través de la participación, a través de fortalecer la voz de los sectores que venimos desde la resistencia, pero que también podamos pasar a la propuesta. Así que nosotros vemos que en los meses que queda del año, digamos, y también hacia los próximos años, es necesario rápidamente poder conformar un fuerte espacio de resistencia y de movilización para que, bueno, logremos torcerle el brazo a las corporaciones y a los gobiernos. Martín, muy interesante lo que estás diciendo. Estamos también, antes de pedirte, tentado preguntarte que nos cuentes, como militante revolucionario que sos, ¿cuál es tu opinión sobre el acto que realizó el lunes pasado la negacionista Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente de Milei en la legislatura porteña? Te sacamos del tema y te traemos a otro también actual. Sí, pero que me parece muy relacionado, me parece necesario también discutirlo, porque está como una discusión a la que siempre terminamos llegando, digamos, en estos días, me parece. De hecho, ahora en la asamblea también era en defensa de la educación, pero no pudimos evitar discutir sobre el repudio hacia el negacionismo y la necesidad de defender no solo la educación, sino también la democracia y los derechos conquistados, y que no se sepulte la memoria por los 30.000 como lo buscan hacer estos sectores. Obviamente es terriblemente repudiable, y todos los compañeros de las diferentes organizaciones del Frente de Izquierda estuvieron movilizando, estuvo ahí la compañera Celeste Fierro y distintos compañeros movilizando el repudio, porque quedó bien en claro, digamos, por qué es que avanza la derecha, por una parte, y no tiene que ver solamente por fuerza propia, digamos, sino que también de algún modo lamentablemente existe la complicidad, porque para nosotros es esencial enfrentarla en las calles. Lamentablemente, hubo muchos sectores del oficialismo que no estuvieron, y al mismo tiempo sectores de Juntos por el Cambio que directamente fueron los que le prestaron la estructura, digamos. Recordemos, Martín, que también te hago otro paréntesis, discúlpame, que muchos ministros de Juntos por el Cambio, cuando asumieron con un cartelito que decían no fueron 30.000, ¿te acordás?
y negaban el genocidio, ¿no? Sí, y además esto de que Villarruel habla de memoria completa, ahora la realidad es que es la política del Estado el negacionismo, digamos, la impunidad, el dar vuelta a la página, como lo dijo Alberto, el darle el 2x1, como lo hizo Macri, el bajar el cuadro de Videla pero subir el de Milani, como lo hizo el kirchnerismo. Bueno, acá ocurrió, ¿no?, y nos atraviesa bien de cerca, porque Milani operó en La Rioja, digamos, varios de los detenidos desaparecidos tienen como principal responsable a César Milani, que yo recuerdo, porque yo no soy muy grande, pero cuando fue la mega causa 2, creo que fue, donde justamente juzgaron a Milani, lo terminaron dejando libre, y la realidad es que, bueno, la gente lo vio, digamos, el tipo estuvo, fue bien concreto, digamos, su participación en todo lo que fue el genocidio, digamos, y su participación acá y cómo operó acá en La Rioja. Pero claro, el tipo gozó de la impunidad hasta no hace mucho tiempo, digamos, siendo jefe del ejército, estando al frente de toda la inteligencia del Estado, que es justamente la parte que nunca desmanteló ninguno de los gobiernos y que ninguno cuestionó directamente en la ex-CIDE. Y bueno, el tipo finalmente terminó quedando libre por falta de pruebas, supuestamente, ¿no? Por eso, esto de que hoy, no sé, gobiernan las víctimas del genocidio, cosas por el estilo, que la política de los gobiernos han sido los derechos humanos y condenar a los genocidas, en realidad es muy relativo. Lo que se logró es sobre la base de la movilización de la gente, esencialmente. Y los gobiernos sucesivos han buscado justamente la desmemoria, o justamente esta memoria parcial, que es la que dice Villarruel que quiere venir a defender. Bueno, es bien intencional, no es para nada una ingenuidad lo que hacen, porque justamente buscan retomar la teoría de los dos demonios, buscan preparar, buscan borrar, digamos, la memoria de lo que fue la dictadura, buscan recuperar este discurso sepultado ya por las generaciones diferentes que siempre nos venimos movilizando y luchando cada 24 de marzo, de que no estuvo a la misma altura para nada. O sea, el terrorismo vino del Estado y fue un verdadero genocidio lo que se aplicó. No hay ninguna justificación para todo eso, y lo que buscan hacer es eso, justamente introducir una primera justificación para luego avanzar en la construcción de un nuevo enemigo, como lo hizo la dictadura, que en su momento era el guerrillero, era el zurdo, era todo eso, para, bueno, avanzar en la represión con el conjunto de la población. Y ahora lo buscan hacer de nuevo, construir un enemigo interno que de nuevo es el zurdo, de nuevo es el piquetero, no son los pueblos originarios, los mapuches. Bueno, claro. No es para nada ingenuo, digamos, lo que hacen, no son inocentes en ese aspecto. Y también ha salido, digamos, en todos los medios de comunicación, Villarruel visitando a Echecolás, visitando a Videla. No es que quieren bajar con la memoria, quieren memoria completa. Son terriblemente parciales, digamos, sus anuncios, digamos, sus actos que vienen realizando, y estas apologías al genocidio, yo creo que no pueden ser admitidas bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, nosotros lo venimos diciendo, al fascismo lo tenemos que enfrentar esencialmente en las calles, y bueno, entender de que no podemos admitir más que se den lugar a este tipo de acciones. Por lo tanto, ahí en Buenos Aires estuvo con toda la movilización, pero también me parece que es importante que en todas las provincias se esté debatiendo, en todos los espacios, porque es una cuestión que nos atraviesa a todos, porque todo este aparato represivo con el que quieren profundizar, y no solamente Milei, digamos, o sea, el propio Massa en su momento, en 2015, hablaba de sacar los militares a los barrios, digamos, o sea, no tienen sus diferencias, pero a la hora de garantizar los intereses de las grandes corporaciones y avanzar contra la voluntad de la gente, al final todos terminan avanzando del mismo modo en la represión. Por lo tanto, me parece que es algo que está muy relacionado a lo que nosotros venimos haciendo, a todas nuestras luchas, a todas nuestras defensas por nuestros derechos, por la naturaleza, y que
es necesario también repudiar y enfrentar. Martín, Sí, te tenemos que despedir, compañero. Muchísimas gracias por esta entrevista, y los micrófonos de Opinión Socialista en radio están abiertos para lo que todas y todos los compañeros de La Rioja y de distintos lugares que vos representás con la red de ecosocialistas necesiten, ¿sí? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Gastón, bueno, y a toda la gente. Muchas gracias. Y a Guillermo. Muchas gracias. Buenas noches, Martín. Se nos acabó el tiempo, Martín. Pero buenas noches. Gracias. Y antes de ir a la tanda, vamos a 2 minutitos. Queríamos informarle a toda nuestra audiencia que en el día de hoy se logró la absolución de Guillermo Galantini, Jorge Espíndola y Galileo Galantini, quienes habían sido detenidos por tratar de impedir un operativo de desalojo en el año 2021. Recordemos que esta causa fue armada contra los compañeros, quienes se solidarizaban y se manifestaban en defensa al desalojo de la familia Almeida, que por 50 años había habitado las tierras en Paso, Vallejos, Montecaseros, Corrientes. Sí, así es, y bueno, durante un tiempo también nos supimos en esa detención arbitraria dónde estaban los compañeros en su momento, pero además claramente fue una manipulación de todo el aparato judicial para tratar de, primero de sacar a las tierras que le pertenecían por derechos ancestrales ahí a la familia Almeida, ¿no? Y después por formar una causa que realmente no tenía nada que ver, y que la lucha, la movilización, la presión concreta de los activismo movilizado logró precisamente la absolución de los compañeros que fueron en su momento detenidos y falsamente enjuiciados, ¿no? Así es, Guille, así que de Opinión Socialista, como siempre decimos, basta de persecución y armado de causa a los y las que luchan. Ahora vamos a una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en radio por la AM 740 Radio Rebelde. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. Seguimos en Opinión Socialista en radio y vamos ahora a la columna contra la represión estatal, y para eso le damos la bienvenida al responsable de la misma, nuestro compañero Patricio Pato Seco. Hola Pato, ¿cómo andás, compa? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un placer estar de vuelta acá después, bueno, la semana pasada un problemita de salud, y un gusto estar de nuevo en la columna. ¿Estás mejor ya, no? Sí. Sí. Bueno, eso sí. Quería escucharte, Pato. Buenas noches. Buenas, Guille. Y bueno, Pato, ya que estás mejor, estás acá, y es re importante para nosotros que estés y para toda nuestra audiencia, contale a la misma de qué vamos a estar hablando hoy en la columna, y si querés presentar a nuestro próximo invitado también, que ya lo habíamos anunciado, pero bueno. Dale, hoy estamos una vez más con Pablo, trabajador y miembro del SERPAJ, el Servicio por la Paz y la Justicia, organismo de derechos humanos. Buenas noches, Pablo, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, compas, ¿cómo estás, Pato? Me hiciste reír con lo de una vez más. Sí, no, pero ya había salido en el programa, así que
Pero bueno, no, y es un placer tenerte acá y siempre charlar con vos. Así que bueno, sí. Bueno, ya la otra vez, por algunos inconvenientes no habíamos podido salir al aire, pero queríamos tener tu opinión sobre el asesinato de Facundo Molares, militante de Rebelión Popular a mano del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo denunciamos ya en el programa, estuvimos charlando, pero queríamos también saber un poco cómo lo viviste vos. Mira, o sea, desde ya es un evento político significativo, no solo para lo que es el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, sin caer en partidismos, ¿no?, o falsas grietas, sino que es en algún punto, salvando las distancias, un indicador político de lo que pasaba en la región. Facundo Molares, como muchos saben, era un periodista, fotógrafo, militante, revolucionario, excelso, que participó en un montón de instancias y espacios, siempre en defensa de los derechos de la clase y de los pueblos, ¿no? Fue muy fuerte saber que sobrevivió a los ejércitos entrenados por la Colombia pro Estados Unidos, por servicio de inteligencia de Estados Unidos en Colombia, siempre en favor del campesinado, ¿no?, en resistencia allá, y sobrevivió a eso, fue parte de la firma de los acuerdos de paz allá por La Habana en el 2016. Perdón que esté haciendo este raconto, pero es como para historizar y entender un poco a quién buscaron para asesinar. Sí, entonces, no fue parte de estos movimientos y él suscribió a los pactos de paz en el 2016. Incluso cuando los pactos de paz del otro lado estaban firmados por en ese momento el presidente Santos de Colombia, cuya orientación política era por demás represiva, violenta y bastante machoide. Así todo acordó, participó de los campamentos de resocialización, donde había talleres, capacitaciones. Nosotros como Serpac tuvimos la oportunidad de justo llegar a esos territorios, no a donde estaban los campamentos, pero sí a Colombia, a eso me refiero, y recorrimos en ese momento la parte costeña, como la parte caribeña, digamos, y había un montón de personas, de compañeros que habían sido parte del movimiento de la FARC, que se habían desarmado, habían suscrito los mismos acuerdos que Facundo, y una vez que dejaron los campamentos, egresando de los campamentos y volviendo a la vida política, digamos, legal o legal burguesa, o queriendo ocupar un lugar de militancia, un lugar que nos corresponde por derecho, los sicariaban, ¿no?, los mandaban a matar. En ese marco Facundo desciende hacia la Argentina y empieza a hacer vida de periodista, militante. Después se solidarizó con los pueblos de Bolivia cuando fue el golpe de Añez, también con la complicidad, el golpe bajo la complicidad y siempre a la firme guía del Pentágono, ¿no?, allá de Estados Unidos. Casi lo matan, terminó muy mal herido, y después de mucha lucha, los compañeros logran traerlo hasta la Argentina. O sea, mirá todo lo que sobrevivió el compañero. Y acá empezamos a darnos un poco más cuenta de, o volver a acordarnos de cuál es nuestro lugar en el tablero político del mundo. Porque una vez que está en Argentina, en el marco de estos acuerdos de paz, años después de aquellos eventos, manda al Interpol una circular roja, ¿no?, como que yo estoy en Washington, escribo un papelito y digo, quiero a esa persona. El Estado argentino, sin ningún tipo de miramiento, de revisión legal, obedece al imperio y lo capturan allá en el sur. De hecho, los testigos dicen que bueno, que quienes los capturan bueno, en fin, no me quiero meter en camisa 5 balas, pero lo capturan de forma ilegal, lo llevan preso, estuvo un tiempo en Rawson. O sea, para los que militamos y luchamos sabemos lo que implica la cárcel, el penal de Rawson, ¿no? Y después de mucha lucha de sus compañeras, de las organizaciones a las que él pertenecía y de un amplio espectro político, al cual él después estuvo muy, muy agradecido,
logran que lo trasladen a Ezeiza para que lo operen, para que pueda ver a sus familias, compañeros, y después de mucha lucha, desbloqueando y haciéndole acordar al gobierno, a la Justicia Nacional, que Facundo pertenece a un tratado de paz, un acuerdo de paz, no hay razón legal por la que en ese momento estuviera preso. Lo liberan finalmente y bueno, y ahora sí nos remitimos a los hechos de los últimos 20 días, no sé cuánto pasa ya. Sí, ya un domingo se cumple un mes. 10 de agosto fue. Claro, el 10 de agosto, el domingo, un mes. Exacto. Claro. Estando en una manifestación muy pequeña, muy simbólica, donde él justamente estaba denunciando que gane quien gane, íbamos a seguir siendo oprimidos, la economía del país la iban a seguir manejando desde el extranjero. O sea, él estaba planteando junto a sus compañeros su posición. Ni siquiera estaban cortando la calle, lo cual no tiene nada de malo, por supuesto, y en ese marco aparece un montón de policías, para lo cual quienes habitamos las calles militando sabemos que eso es un indicador de que o están provocando, o están mostrando músculo, o es muy probable que quieran reprimir, y efectivamente fue algo parecido a lo tercero, pero por cómo se da la situación, pareciera que lo marcan. Y cuando los videos, no los videos que reproducieron 1 millón de veces los canales hegemónicos, pero sí los videos que las compañeras pudieron grabar, se nota cuando él se empieza a quedar sin aire, se escucha claramente cuando las compañeras las quieren defender. Hubo una compañera que, no voy a dar el nombre porque la verdad no le pedí permiso, pero hubo una compañera que se trató de defender como pudo para sacarle al policía de encima y terminó detenida. Y nosotros lo que leíamos, mira, ahora respondiendo un poco a la cuestión más macro, nosotros lo que entendíamos es, si a Facundo se lo llevaban antes de su asesinato hacia Colombia, iba a cristalizarse o a consolidarse aún más un trato político para todos aquellas y aquellos militantes internacionalistas y latinoamericanos. Porque además tampoco teníamos certeza de que después lo devolvieran a los penales de Colombia, o si iba a haber pretensiones de llevarlo a Guantánamo o esos lugares de tortura de público conocimiento. Entonces, nosotros evaluamos, si esto avanza, la orientación clara es esta. Bueno, eso no pasó, lo que sí pasó es que lo terminaron asesinando en pleno obelisco de cara a las elecciones. Sin ningún tipo de provocación por parte de las compañeras que estaban movilizándose de forma totalmente no violenta y ejerciendo su derecho a la protesta, ¿no? Entonces, Pablo, yo creo que el mensaje... Sí. No, disculpa que te corte, Guillermo, te habla. Vos, ¿qué tal? Mencionabas el rol de los medios de comunicación, ¿no? Desde un principio cumplieron un papel fundamental en tratar de desligar la responsabilidad del Estado en el asesinato, en el homicidio de Facundo. Eso también, vos lo denunciás, pero también, y lo denunciamos todos, ¿cómo se hace, cómo te parece a vos que se hace para contrarrestar esa fuerza que tienen? Es un montón que yo pueda decir cómo se hace algo en la vida, pero en este intercambio de ideas, digamos. Sí, me río un poco porque sí, la verdad a mí personalmente me afectó bastante. Yo tuve el privilegio de conocer a Facundo muy brevemente en varias instancias. Lo pudimos visitar en Rawson, en el marco del Chubutaguazo. O sea, todo eso estaba pasando. Entonces es como que te afectó. Mirá, yo entiendo que es la misma lógica banal que los relatos donde Facundo se ahogó a 10 centímetros de profundidad de agua, desapareció mágicamente por más de 70 días y apareció kilómetros río arriba, con una descomposición en su cuerpo totalmente heterogénea y que no se condice con las condiciones. De la misma forma que decían que Mariano Ferreira murió en un enfrentamiento, igual que Darío y Maxi, de pelea entre bandas piqueteras. Yo creo que es un ejercicio muy propio como del nazismo, ¿no? Di muchas cosas y algo va a quedar. Yo creo que es medio por ahí. Y no sé, desde mi humilde opinión como trabajador y miembro de un organismo de derechos humanos, te diría que desde la unidad de los medios como de comunicación alternativos,
desde la cooperación de la ciudadanía en general, desde las estrategias comunicacionales de conjunto y solidarias, de romper con ciertas lógicas como mezquinas, pero bueno, también hay una cuestión de que estamos en una relación de fuerzas totalmente asimétricas en ese sentido. O sea, ellos tienen los grandes canales, los grupos abiertamente fascistas como los de Milei, tienen una infinidad de recursos para poner en las redes, porque no es que vos podés decir algo de Facundo de alguien en las redes y ya queda, tenés que poner un montón de dinero ahí, y nosotros en ese sentido corremos con desventaja. Pero fíjate el ejercicio que hicieron en Colombia, cuando fue el paro nacional hace ya un par de años, no mucho, los medios de comunicación de allá obviamente estaban al servicio del imperio y del gobierno de Uribe en ese momento. Y lo que terminaron haciendo fue empezar a difundir a través de las redes. Empezaron a mandar mensajes a todos los que estuvieron en el exterior, así como se hizo en su momento en los 70 acá en Argentina, donde los que estaban afuera trataban de difundir el mensaje. Se armaron redes de solidaridad internacional que rompieron el cerco mediático, y ahí termina apareciendo la solidaridad de los pueblos. Sí. Bueno, terminaba, igual te quería preguntar porque justo nombraste también algo sobre lo que queríamos charlar, pero si termina la idea. Bien. Sí, bueno, yo creo que al final la solidaridad de los pueblos termina siendo no solo la ternura de los pueblos, sino una herramienta política inherentemente necesaria y a la que tenemos que apelar, así como cuando estalló la represión en Chile también hace un par de años, la solidaridad, los salvoconductos, la comunicación, inundar las redes y pensar cuánta estrategia sea posible fue vital para tratar de frenar, aminorar o mínimamente visibilizar y registrar los crímenes contra la clase trabajadora y contra los pueblos en general. Muy claro, Pablo, gracias. Justo nombraste grupos y dijiste Milei, bueno, ya que y estábamos hablando también de las responsabilidades estatales, metámonos en el bochornoso acto de reivindicación de la última dictadura cívico-militar eclesiástica este lunes pasado, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prestó la legislatura para que la legisladora porteña Lucía Montenegro y la diputada nacional Victoria Villarroel, ambas de La Libertad Avanza, homenajeen a genocidas torturadores. Perdón. ¿Qué opinás vos al respecto? ¿Cómo viste semejante aberración, no? Y mirá, nosotros en el CERPAC, nuestra sede se llama Casa del Pueblo, ¿viste? Y nosotros entendíamos que desde lo discursivo se supone que ese espacio es una de las casas de los pueblos. Es un espacio donde uno otra vez se supone, ¿no? Desde la ideología burguesa deberíamos poder defendernos, debería ser el recinto más sagrado de la democracia y todas esas ideas. Pero tal como los dos sabemos, porque estuvimos ahí, apareció totalmente rodeada, hubo un montón de dinámicas de seguridad que salvaguardaron a los progenocidas, a gente que es de público conocimiento que ha formado parte de la defensa de los genocidas, hubo gente que perteneció a los servicios de inteligencia, y fue como la fiesta del negacionismo. Pero lo que me preocupa es que son prácticas como muy viejas en términos históricos y sin embargo están vigentes y parecen ser efectivas todavía, ¿no? De vuelta, las ideas del nazismo de estar provocando y generar propaganda a través de la provocación, el odio, la destrucción. Y cuando digo la destrucción me refiero a la destrucción de la memoria. Acordate que ellos cuando hicieron el Holocausto también negaron los números, no fueron tantos millones, deben estar por ahí, viste, la comunidad hebrea miente, no fue tan así, y de esa forma no solo se garantiza la impunidad, sino que también a mediano y largo plazo se garantizan volver a reproducir, porque si logran instalar sus relatos y su mentira se vuelve la única verdad, están todas las condiciones dadas para que esa situación se perpetúe. Me parece gravísimo. Y lo que más me preocupa quizás no sea tanto las acciones que van llevando, que son como unilineales,
sino la respuesta que nos damos como clase trabajadora, el lugar que ocupan en el etos, en la conciencia del colectivo en Argentina. Fue un acto atroz. Esa legislatura debería estar rodeada de millones de personas totalmente indignadas, porque no se están dando cuenta, yo creo que nos está pasando eso, no nos estamos dando cuenta de que justamente nuestras libertades y nuestra, o sea, estoy tomando las categorías, ¿no?, de la reacción, nuestra seguridad está en peligro, porque si ellos pueden ser tan alevosos de celebrar el negacionismo, de negar los secuestros de los bebés, de negar los centros clandestinos, o yo escuché en un momento en la actividad de ellos, decían, bueno, nosotros no estamos del todo de acuerdo con ciertas cosas que pasaron en los 70, algunos, otros iban más con el discurso de los demonios, pero al fin era lo mismo, tergiversar la historia, desclasar aún más a nuestros pueblos y establecer justamente las políticas de desmemoria y de odio. Y ¿sabes a qué me hace acordar? Volviendo un poco al contexto de Facundo, en Colombia aprendimos mucho sobre la guerra híbrida, ¿viste? La guerra híbrida que viene aplicando Estados Unidos a lo largo del mundo. Saturo los medios de comunicación con un montón de desinformación, desgarro las organizaciones sociales a través de la política de shock, en Argentina con la particularidad de la inflación y la estanflación como principios económicos permanentes, te achaco los salarios y en medio de toda esa bomba de humo y de todo ese daño voy perfeccionando la maquinaria de saqueo y de extracción de los recursos y los bienes comunes que están dentro de nuestro país. Porque es eso lo que está pasando. Mientras estamos viendo si gana Sergio Tomás o si gana Milei, en el medio están profundizando a un ritmo más que acelerado la extracción de todos nuestros recursos. Y en el medio obviamente nos sacan del medio a nosotros. Sí. Claro, ya estamos medio cortito de tiempo, pero quería preguntarte, justo vos dijiste, hablaste de la Casa del Pueblo, la legislatura, también comentarlo a nuestra audiencia, lo que fue el lunes en el encuentro Memoria Verde y Justicia, se hizo una conferencia de prensa donde intentamos hacerla en la puerta de la legislatura y la vallaron completamente y a ellos sí se la prestaban. Pero bueno, quería preguntarte cómo seguimos ahora, sabiendo que lo que viene es un ajuste cada vez mayor, con una deuda ilegal, ilegítima, odiosa, como decimos siempre, que no hay posibilidad que pase si no es con más represión. ¿Cómo seguimos? Como sabes, el CERPAG fue fundado y hasta hace muy poco tiempo estuvo presidido por Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz, ¿no? Y Adolfo siempre nos cuenta la misma, entre otras hermosas historias, hay una que siempre cuenta. Y él dice que los pueblos somos como ríos subterráneos que atraviesan todo el continente y que uno no los ve, que uno a veces ni siquiera los escucha, pero llegado el momento y una vez que las condiciones están dadas, emergen a la superficie y arrasan con todo, y lo imposible de repente estaba a la orden del día. Yo entiendo que si nosotros desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que somos más de 100 organizaciones sociales, organizaciones antirrepresivas, partidos políticos anticapitalistas que defiendan realmente los derechos humanos, si seguimos estando como la voz disidente, hay esperanza. Siempre y cuando sigamos dando la disputa, hay esperanza. Y yo estoy seguro de que la clase trabajadora argentina y los pueblos que habitan nuestra tierra todavía tienen esperanza de dar vuelta hacia la izquierda, esperemos, y de una vez por todas empezar a construir las condiciones para cambiar todo esto, y que de una vez por todas comer todos los días, dormir en una cama y empezar a proyectar futuro sea la realidad cotidiana. Pero primero vamos a tener que seguir profundizando las alianzas, estos espacios de visibilización para romper con el cerco mediático, y por sobre todas las cosas a no bajar los brazos. Y arrancamos la nota, o yo arranqué la nota con ustedes agradecido, desde nuestro espacio como CERPAG, riéndome de una trivialidad, de una banalidad. Pero Adolfo también nos enseñaba que es necesario reírse, es necesario
también recordar que hay vida, y estaba escuchando el programa más temprano, y es necesario también conectarse con la otra parte, con la resistencia en el interior del país, con las asambleas socioambientales, con los movimientos feministas, con los movimientos desocupados. Hay muchos actores y actoras revolucionarios en nuestro territorio. O sea, tenemos las condiciones de base, solo que igual hay que trabajar más todavía. Pero bueno, siempre y cuando respiremos, todavía hay esperanza. Así que creo que ese es el mensaje que hay que dejar. Y como dice Norita Cortiñas, que le mandamos un abrazo enorme, yo estoy totalmente seguro que venceremos. Más temprano que tarde si seguimos militando juntos. Así es, compa. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Entonces, estamos ahí cortito de tiempo. Te despido. Si querés, en muy cortito, lo último, cerrar vos. Vuelvo a repetir, agradecido del espacio, de las redes de solidaridad que van tejiendo ustedes desde Opinión Socialista, del respeto y del cuidado, ¿viste? Porque por más anticapitalista o revolucionario que algunos nos autoproclamemos, yo creo que el cuidado entre compas, el respeto de los espacios, es un principio intrínseco para poder alcanzar el objetivo que tenemos en común. Así que agradecidos a ustedes por todo su esfuerzo, por ayudarnos a visibilizar. Tiro una última cosita que me parece importante y no llegué a decirla. Yo creo que como nación o como Estado, el Estado argentino todavía tiene una deuda con los 30.000, no solo por la apertura de los archivos que no la ejecutó, sino también con los sobrevivientes a la última dictadura militar. Ahora están tratando de modificar la ley de reparación a las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado para mínimamente tener acceso a una obra social, a un médico, a un psicólogo, mínimamente eso. O sea, creo que se van a estar movilizando el 27 al Congreso, y me parece que como clase trabajadora, ya que el Estado no está efectivizando su lugar y su rol de garante de derechos, deberíamos estar acompañándolos, porque ellos son parte de los 30.000 que han logrado sobrevivir, y le mando un abrazo enorme a los expresos y presas autoconvocados y sobrevivientes al terrorismo de Estado, y entiendo que por ahí es, por lo que dejaron los 30.000 y por los compañeros que han sobrevivido. Así que todavía hay esperanza si seguimos por acá. Abrazo enorme, compas. Pablo, muchísimas gracias. Te tenemos que despedir y tenemos que salir del aire volando casi. Abrazo, Guille, abrazo, Pato. Muchas gracias. Guille, Pato, nos vamos, se nos acabó el programa, compa, no hay más tiempo para nada. Nos fuimos. Programón el de hoy. Un abrazo grande, compas. Chao, Guille, chao, Pato, chao, Diana, y a todos ustedes que están del otro lado, gracias por escucharnos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas con más Opinión Socialista en Radio. Chao. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM 740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.